Buenos días, reanudamos la audiencia de debate en la causa 2833 del registro de este Tribunal Oral Federal número 2. Señor secretario, ¿se puede informar si están las partes indispensables como para continuar el debate? Sí, señor presidente, se encuentran las partes debidamente representadas, con excepción de los doctores Arce y Guzmán, quienes por temas de agenda no podían concurrir, e informaron al tribunal que serían sustituidos en la audiencia por el doctor Simonetti, quien se encontraba presente hasta hace unos pocos instantes y ahora se retiró. Igualmente serán sustituidos ambas defensas, en este caso por el doctor Arce Ajeo. Lo mismo con la defensa de Lázaro Báez, que la doctora Lázaro también se encontraba presente y todavía no regresó a la sala de audiencias, que igualmente será sustituida por el doctor Arce Ajeo. ¿Arce Ajeo también? Muy bien. Bueno, continuando con la etapa de indagatorias, corresponde escuchar al señor Marcelo Collareda. Bien, señor Collareda, le vamos a recibir declaración indagatoria en los términos del artículo 378 del Código Procesal Penal de la Nación. Le hago saber que usted tiene el derecho de negarse a declarar sin que ello implique una presunción en su contra, ¿está bien? Bien. Sus datos personales ya obran en auto, así que le invito a dar solamente su nombre y apellido completo. Mi nombre es Mauricio, apellido Collareda, DNI 22.318.787. Bien, usted ya ha tenido oportunidad de escuchar el requerimiento de elevación a juicio, en el cual consta los hechos en materia de imputación, así que le pregunto si va a prestar la declaración. No, por el momento no, me remito a lo que ya declaré anteriormente. Bien, entonces vamos a dar lectura entonces de esas declaraciones efectuadas ante la instrucción. Señor presidente. Doctor, lo escucho. Sí, esta parte se conforma con que se tenga por leída la declaración indagatoria que prestó en la sede de instrucción mi asistido Collareda. Bien, ¿las partes acusadoras tienen algún inconveniente? Ningún inconveniente, señor presidente. Bien, entonces puede volver a su lugar. Y se dan por leídas las declaraciones prestadas ante la instrucción. Continúa el señor Juan Carlos Villafañe. Sí, sí, cómo no. ¿Un poco de agua? Bien, ahora sí. Esta es la oportunidad para que haga su descargo en los términos del artículo 378 del Código Procesal. También le reitero que tiene el derecho constitucional de negarse a declarar sin que ello implique una presunción en su contra, y si no declara, de todas maneras, el debate continuará. También contamos con sus datos personales en el legajo, así que le invito a dar en voz alta su nombre y apellido completo, por favor. El micrófono, porque no lo escuchamos. ¿Se puede prender? Ahí está. Ahí está. Mi nombre es Juan Carlos Villafañe y mi número de documento es 13.479.115. Bien. Usted también tuvo oportunidad de escuchar los hechos que son materia de imputación, así que le pregunto si va a prestar declaración. Sí, lo voy a hacer, señor. Bien. Adelante, lo escuchamos. En primer lugar, quiero ratificar mis declaraciones anteriores y, por supuesto, deseo ampliar también mi declaración y solicitar que no contestaré preguntas que se me quieran hacer en su momento. Entre parte de las acusaciones
Voy a empezar por la afirmación que se hizo oportunamente por parte de los señores fiscales que tuvieron a su cargo la instrucción y la elevación a juicio de esta causa, iniciando la observación que se hizo en su momento sobre el accionar de la Comisión Evaluadora de Análisis de Ofertas en el marco de las licitaciones que llevamos a cabo. La afirmación que hace la Fiscalía sobre el tiempo que le insumió a la Comisión Evaluadora para analizar las ofertas, las consideraban insuficientes para hacerlo de manera seria. Y esto no es correcto. Tampoco lo es su deducción de que los equipos, en una afirmación que corre por cuenta de ellos, no habrían sido debidamente evaluados y que la prueba de esto es la demora de las obras. Nosotros entendemos que la primera causa de la demora en todas las obras, no solo las puestas ahora en tela de juicio, sino de toda la provincia de Santa Cruz y del país entero, fue el insuficiente flujo de fondos presupuestarios nacionales. Y sobre esto no voy a agregar mucho más en este punto, porque se han extendido sobradamente los ingenieros Periotti y Pavesi en su oportunidad cuando tuvieron que prestar declaración, por lo que me remito a sus dichos y me eximo de abundar sobre ello en aras a la brevedad. Ya con relación a la demora en las obras sobre la Ruta Nacional número 3, iniciadas en mi gestión, y que se me cuestionan, esta se debió particularmente a la falta de liberación de los terrenos, o como se denomina en el ámbito vial, la liberación de la traza. Estamos hablando de que la liberación completa de la traza del tramo kilómetro 1867, kilómetro 1908, que es un tramo de las autovías, se produjo recién en el año 2013-2014. Y para el siguiente tramo, que comprende Radatili, kilómetro 1867, Radatili es una localidad que está muy próxima a la ciudad de Comodoro Rivadavia y es de sur a norte la puerta de entrada hacia Comodoro Rivadavia. En este caso, con esta obra en particular, jamás se culminó la liberación de la traza. En el caso de la circunvalación de Caleta Olivia, la demora solo fue hasta el año 2008. Y hago mención a esto porque no es una cuestión menor. Las obras se organizan en base a la total disposición de la traza liberada. Los sobrecostos que implica esto alteran altamente la ecuación económica de la contratista y, por supuesto, también nos compete a quienes circunstancialmente en estas obras teníamos el ejercicio de la presidencia en el marco de la Administración General de la Vialidad Provincial, porque esos costos, cuando se tienen que reconocer, se pagan con dineros del Estado, que es de todos nosotros. Fíjense, señores jueces de este tribunal, tan grave es esto de la liberación de la traza, que la Ley de Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz sobre el particular, en su artículo 73, establece que el contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos.
Inciso A, cuando la Administración no efectúe la entrega de terrenos ni realice el replanteo cuando esto corresponda. O sea, se la prevé como causal de rescisión de contrato con culpa al comitente, o sea, al Estado. La legislación nacional es totalmente concordante con este punto, con la ley provincial. La circunvalación de Caleta Olivia fue objeto, además, de una reformulación de proyecto a solicitud del municipio local. Y debido a los múltiples inconvenientes que ocasionaba el diseño original, la cual se extendió hasta el año 2008. La circunvalación de Caleta Olivia se encontró además, como es frecuente en obras de tendido urbano, con numerosas interferencias con redes de servicios diversas. Aquí es necesario hacer una pequeña referencia en cuanto a que la circunvalación, si bien es una obra vial, tiene un componente dentro de su diseño que responde a la visión urbanística que debe tener, porque debe atravesar la ciudad de Caleta Olivia de norte a sur para, digamos, de alguna manera ordenar el tránsito que uno tenía que prever en función de la incorporación de las otras dos obras que son componente de los dos tramos que corresponden a la autovía Radatil y Caleta Olivia. Y hago esta aclaración porque hay muchos de nuestros pueblos en la provincia de Santa Cruz que han nacido como campamentos mineros. Estamos hablando de una ciudad en una locación ubicada en el Golfo San Jorge, donde los yacimientos gasíferos y petroleros están concentrados en esa región. Y el hecho de que estos pueblos se hayan desarrollado en su inicio como campamentos mineros no cuentan, más allá de los años que han pasado, con un plan de desarrollo urbano o alguna planificación de desarrollo de crecimiento que nos pudiese haber servido a nosotros en su momento cuando elaboramos o solicitamos, mejor dicho, mediante convenio, la elaboración del proyecto de la circunvalación, para orientarnos cuáles iban a ser los obstáculos que nos íbamos a encontrar en la medida que avanzáramos por donde se definía construir la circunvalación de Caleta Olivia. Tal es así que algunas de las interferencias con estas redes de servicios que hacía mención recién, hubo una de características inusuales, que lo pongo así, inusuales, y en realidad por la experiencia que hemos tenido muchos de nosotros, el haber tenido una experiencia en materia de obras urbanas, nos encontramos a menudo con esta situación. Pero en este caso nos encontramos con un oleoducto de YPF. Un oleoducto de YPF que, para colmo, conduce a puerto gran parte de la explotación petrolera de la zona norte de Santa Cruz. Para superar este obstáculo, según lo que solicitaba YPF, debía realizarse una modificación mayor en el diseño de la obra, lo cual aparejaba la necesidad de descartar buena parte de lo ya ejecutado. No existía en el momento que empezamos. Cuando empezamos a desarrollar la obra, el movimiento de suelo, allí apareció. Y no estaba registrado en ningún lado.
Este asunto, que emergió en el año 2010 con mayor intensidad, recién fue resuelto a fines del año 2013. Estas demoras representan un perjuicio para las empresas por la extensión de sus costos fijos abocados a la obra, por los sobrecostos que representa la reorganización del plan de trabajo, el plan de trabajo originalmente previsto, y por las redeterminaciones de precios que iban licuando el precio ofertado. Sobre esto último remitimos al análisis de precios del doctor Julio C. Crivelli, que luego adjuntaré como parte de la documentación de mi exposición para sustentar mis dichos. En cuanto a los tiempos disponibles y a la metodología para la evaluación, la Fiscalía comete varios errores a nuestro entender, dicho esto con todo respeto, al imaginar un funcionamiento que no coincide con la realidad. Una vez producida la apertura de las ofertas, volviendo nuevamente a la Comisión de Estudios y Análisis de las Ofertas, el circuito normal es que la documentación iba al área de compras del AGVP. AGVP es la Administración General de Vialidad Provincial de la provincia de Santa Cruz. Esta documentación iba para su foliado, tarea administrativa que todos sabemos que es altamente engorrosa y que demanda mucho tiempo muerto. Y para el análisis del cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la Ley de Contabilidad de la provincia. Pero la documentación ya estaba disponible para el análisis de los miembros que integraban la comisión evaluadora a la que hacía referencia, desde el mismo momento de la apertura. Por lo que el tiempo disponible era superior al que asumen los señores fiscales en sus requerimientos que hacen. De hecho, por esta razón se comenzó a solicitar que las ofertas se presentaran por triplicado inicialmente y luego en soporte digital. Con todos los estudios que describimos más adelante ya efectuados, la comisión realizaba una reunión normal para expedirse. Un ejemplo de esta metodología de trabajo cercano a esta causa es el funcionamiento, por ejemplo, del trabajo de los peritos. Los mismos realizaban reuniones de las cuales se confeccionaban actas, pero no cabe pensar, y de hecho no era así, que no trabajaran entre reunión y reunión. Y en nuestra comisión evaluadora sucedía esto. Lo pongo como ejemplo práctico para que no queden dudas. Haciendo referencia aquí puntualmente en la hora de circunvalación, se deja en claro que la apertura de la licitación fue el día 4 de septiembre del 2006 en la ciudad de Caleta Olivia, norte de Santa Cruz. Y la comisión de estudios se expide después de 17 días de análisis. 17 días de análisis. El día 21 de septiembre del 2006. Aunque por demoras puramente administrativas aparezca aprobada su conformación el día 20, la comisión formada el día 13 de septiembre del 2006 por el ingeniero jefe Juan Carlos Cerrato, ya estaba trabajando desde la apertura de la licitación. En ese momento nos encontrábamos, además, en la transición a la Ley de Obras Públicas Provincial del año 2005, que no se había hecho antes debido a que el Poder Ejecutivo no había aprobado un pliego general de bases y condiciones como fijaba la ley. En la práctica y por lo común,
lo primero que se hace en toda evaluación es listar las ofertas económicas, considerándose temporalmente y a priori como la más conveniente a la más económica, siempre que cumpla con el requisito de no diferir con el presupuesto oficial que establece más o menos 20%. Luego se verifica que ésta cumpla con los requisitos formales, de los cuales las más difíciles de evaluar son los requisitos contables. No queremos olvidar mencionar que la legislación vigente en la provincia de Santa Cruz, tanto la de obras públicas como la de contabilidad, y por la cual se regían las obras, no exige ni menciona la necesidad o posibilidad de que se requiera la composición societaria de las sociedades anónimas cuando son oferentes, por lo que esta es desconocida por la Comisión Evaluadora y por la AGBP. En concordancia, los pliegos de las obras tampoco contenían exigencias de este tipo. Mal podrían entonces las comisiones de adjudicación saber si existían accionistas comunes entre algunas de los oferentes. En referencia al periodo que me comprende, 17 de marzo del 2006 al 10 de diciembre del 2007, se puede decir que las empresas Cani Costilla y Gotti no tenían dentro de su composición societaria Austral Construcciones o ABAES o algún otro como accionista de las mismas, según consta en los presentes actuados que están justamente en el ámbito de este tribunal. El área técnica evalúa la oferta provisoriamente más conveniente comparando los análisis de precio con los propios del presupuesto oficial y verificando precios de materiales comerciales. También analiza la composición de equipo de los ítems y sus valores con relación a los equipos propuestos, aquellos que integran la planilla de equipos ofrecidos para la obra, que va en planilla aparte, de acuerdo a lo que establece el pliego. El hecho de que la tarea consista mayormente en comparar la oferta con la documentación oficial, lo suele hacer una tarea fácil, salvo que existan diferencias fundamentales. Remitimos como ejemplo de ello al análisis que hace la UCOPROLI en su evaluación para que la preadjudicación de la circunvalación de Caleta Olivia en la relicitación de la obra efectuada en el año 2016, justamente actuaba la UCOPROLI, que vendría a ser algo así como la comisión evaluadora. Luego de listar el orden de los montos de las ofertas, colocando en primer lugar la más económica y en el último la más cara, y de pedir algunas aclaraciones a los oferentes, se dedica a estudiar en detalle solo la oferta más baja. Ello pese a que las ofertas variaron entre 12,19 menos y 63,73 más respecto del presupuesto oficial. Por último, el volumen de trabajo de las comisiones de evaluación de ofertas no era alto, dado que la AGBP no tenía numerosas licitaciones para evaluar en simultáneo, como ocurre en otros organismos. Y aunque parezca una cuestión menor, el mismo edificio administrativo de la AGBP tiene dimensiones que hacen sencillo ir de un área a otra rápidamente y sin engorro. No menos importante en todo esto es que en ningún caso se violó la legislación vigente, en especial lo relativo a los plazos.
En definitiva, el proceso de evaluación completo disponía de suficiente tiempo, contando con que la comisión de evaluación disponía de semanas para su realización desde la apertura hasta la fecha meramente formal de su reunión, y resultaba más sencillo de lo que la Fiscalía imagina y da por sentado. Durante mi gestión no hubo lo que la Fiscalía llama 3 tramos de la Ruta 3, como si fuera un conjunto. La circunvalación de Caleta Olivia era una obra aparte y obedecía a una necesidad muy precisa: evitar que el tránsito pasante ocasione problemas en el centro de la localidad de Caleta Olivia. Conseguir este fin es totalmente independiente de que se construyan o no las autovías. La obra de avenida de circunvalación tiene características de planificación urbanística, como lo señalaba anteriormente. Es decir, que fue construida para resolver los problemas de tránsito en ese momento y los que podían llegar a surgir posteriormente con las autovías, dado que sería un flujo distinto de vehículos. En cambio, las autovías no tenían otra razón de ser: resolver la falta de capacidad para conducir el tránsito entre las localidades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, que se han ido constituyendo en una conurbanización importante. Estas dos obras de las autovías se proyectaron como continuación de la que une Comodoro Rivadavia con Radatili. Entonces, en la planificación vial de esos años, la circunvalación de Caleta Olivia no tenía relación alguna con las autovías. Por otra parte, algo que tiene influencia notable en todo el trámite hasta el inicio de la obra en general es la disponibilidad de fondos presupuestarios, sin que necesariamente sea el caso de estas obras. Muchas veces, habiendo completado todo el trámite hasta la evaluación o la preadjudicación, en más de una oportunidad se nos comunicaba que se habían reasignado partidas y que no era posible en ese momento iniciar la obra. Esto era más frecuente en las obras que se licitaban en el segundo semestre de cada año. Otra de las contestaciones o aclaraciones que quiero hacer tiene que ver con las observaciones que se hizo en su momento con relación a los organismos de control, en el marco de los convenios que se firmaban entre la DNB y la AGBP, la Vialidad Nacional y la Vialidad Provincial, para hacerlo más sintético. Y en esto es necesario aclarar que existían, por lo menos de lo que yo tuve conocimiento y pude leer, 3 tipos de convenios, distintos entre sí. Algunos de los convenios, como el caso de la circunvalación, no manifestaba ni establecía la necesidad de que interviniese organismo de control alguno. Claro, es un convenio firmado, creo, si no me falla la memoria, en el año 2004. Habían otros convenios que sí se firmaron durante mi periodo, que establecían, y si no me equivoco en el orden, en su artículo 4º o 5º de cada uno de esos convenios, se establecía que en el caso de que existiese modificación de obra,
tenía que intervenir el organismo de contralor del Estado provincial. Y esto tiene, señores integrantes de este tribunal, una razón muy importante, porque nuestros organismos de control lo que fundamentalmente observaban era el control del gasto. Y como todos sabemos, cuando un convenio establece una modificación de obra, no en todos los casos, pero en gran parte de las modificaciones a veces resulta la posibilidad de una mayor erogación y de una modificación del presupuesto. Y eso significa un gasto que no estaba considerado. Y el control consistía y quedaba establecido en el convenio justamente para que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, que es el único organismo de contralor externo constituido por mayoría y minoría política representada en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, organismo con rango constitucional, como un cuerpo colegiado. Y específicamente, cuando aparecían estos convenios, el cuidado que se tenía siempre, y no solamente durante mi gestión, sino en las anteriores y las subsiguientes, siempre, cuando uno revisa esos convenios, que lo tuvimos que hacer varios para llegar a esta conclusión, siempre se hizo el seguimiento de esas modificaciones de obra para ver si el dinero que surgía como consecuencia de esa modificación tenía ese destino. Ese es el control. Y hay otro tipo de convenios que sí. Por ejemplo, el de los 2 tramos de autovía sí establece específicamente que al momento de su aprobación deben pasar por el organismo de contralor. Por eso, en las actuaciones de las cuales dispone este tribunal, se van a encontrar con abundante cantidad de resoluciones de la AGBP y sin temor a equivocarme, en ninguna de ellas falta en sus artículos que tome intervención el Tribunal de Cuentas y que tome intervención la Fiscalía de Estado. Era condición sine qua non en las resoluciones. Lo que también hay que entender que el Tribunal de Cuentas tiene sus tiempos, sus normas, procedimientos y sus leyes. Y a veces pudo haber ocurrido alguna demora en estos últimos convenios que hablaba de la intervención del organismo contralor externo. Otros convenios que establecieran algo distinto con relación al control, no hay. Por esto sostengo que se dio cumplimiento a lo establecido por algunos convenios. La resolución del Tribunal de Cuentas, que era lo que decía recién, que se acompañó en todas las ocasiones, sostenía esto, que debía darse intervención, sí o sí, no había otra cosa. Y también quiero profundizar un poquito que la mecánica del organismo de control externo procede mediante rendiciones de cuentas anuales, salvo cuando detecta algo que le resulta anómalo. O sea, esto quiere decir que si algún dinero no tenía el destino que estaba estipulado en el presupuesto, primero, y luego en las licitaciones que tenían modificaciones, si ese dinero no tenía ese destino, inmediatamente actuaba el Tribunal de Cuentas, porque era una situación que se encuadra en lo que acabo de decir. Este funcionamiento está establecido por la ley que regula el organismo, sus decretos reglamentarios y las propias resoluciones del Tribunal de Cuentas, de manera que
mal se hubiera podido proceder de manera distinta. Y en esto también quiero aclarar y ofrecer, aportar, luego de que termine mi exposición como prueba, los ejercicios contables y administrativos aprobados por el Tribunal de Cuentas en su carácter de organismo de contralor, correspondiente al año 2006 y 2007, que es el periodo en el cual yo estuve al frente del organismo. Cuando hago mención a esto de que están aprobados, significa que no hubo absolutamente ninguna situación anómala, ni ninguna observación que indicara lo contrario. Cuando uno no logra aprobar los ejercicios, ni puede responder las observaciones en el marco de los cargos que le puede hacer el Tribunal de Cuentas previo a la aprobación mediante sentencia, porque así se llama el instrumento, las consecuencias para quienes circunstancialmente somos funcionarios de esos organismos autárquicos, como es el caso de la AGDP, son las denuncias penales en forma inmediata y los cargos económicos que se transforman y se presentan ante la justicia, para los cuales tenemos que responder. De lo contrario, uno no aprueba el ejercicio. En mi gestión están aprobados. También quiero referirme a algo que ya lo hemos manifestado en dos oportunidades, en la primera en la indagatoria y luego en la ampliación que hicimos. Y se trata para comprender, porque a veces se interpreta como que hubo en un periodo de tiempo una delegación de la administración de la DNB hacia la AGDP. Delegación de la administración. Y yo creo que delegación de la administración puede haber cuando se delega, y discúlpenme el término para hacerlo lo más práctico, cuando se delega la chequera, cuando se delega el dinero que administra. En la provincia de Santa Cruz, desde el año 1996, mediante el decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 1667, se crea la cuenta única del Tesoro, la cual es administrada por el Ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz. La finalidad de esta es poder llevar un manejo ordenado que abarca las cuentas de ingresos públicos corriente, de créditos o de otra naturaleza de la Administración Central, organismos descentralizados y cuentas especiales, teniendo que transferir todos los organismos provinciales los fondos a la cuenta única del Tesoro, designada CUT. Y habrán escuchado bien, en el decreto se llegaba hasta la figura de organismos descentralizados. Y nosotros somos un organismo autárquico. Entonces, por ahí da para interpretar de que estábamos fuera. Sí, dentro del decreto, sí, de este. Por eso, posteriormente, mediante el decreto 032 del año 1997, se amplía el alcance de la CUT, Cuenta Única del Tesoro, incluyendo a los entes autárquicos. O sea, nuestra chequera, nuestro dinero, estaban en la Cuenta Única del Tesoro y quienes disponían era el Ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo era el circuito y el mecanismo del pago? Definida la norma madre, por decirlo de alguna manera, definido el presupuesto del Estado,
como una expresión financiera de un plan de gobierno. Conferimos la primera aseveración de quien responde por él, es el responsable político del gobierno en su máxima expresión. Dicho esto, la conformación de nuestro presupuesto provincial se define con partidas preestablecidas y fundadas en las consideraciones del administrador y los distintos convenios marco que dan sustento a él, por ejemplo, los convenios de obras públicas realizados con Vialidad Nacional y otros organismos del Estado, Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Planificación, Secretaría de Transporte, etcétera, etcétera. Para el caso Vialidad Provincial, organismo autárquico con cierto grado de autonomía, por la vigencia de este decreto, pero sí con autonomía en materia administrativa, detenta sus propias partidas presupuestarias que dan sustento a su actividad. Entonces, cuando Vialidad Provincial debe afrontar un gasto, iniciar una obra o gestionar cualquier tipo de compromiso, inicia un trámite denominado expediente, en donde a través de él comienza el circuito administrativo. El mencionado expediente girado a la órbita del Ministerio de Economía a los efectos de que se proceda a observar las formalidades relacionadas con los créditos presupuestarios. Si el organismo, en este caso Vialidad, posee los créditos suficientes, se autoriza la continuación del trámite. Con esta autorización, en caso de obras y puntualmente cuando existe un convenio marco, se procede en general a lo que es la administración de la obra, es decir, ir observando los avances de obra y certificaciones correspondientes a través del personal técnico idóneo, a los fines de la conformación del pago o adelantos o las condiciones que estén fijadas previamente en el convenio marco y por consiguiente en el presupuesto. Una vez realizados los trámites correspondientes, se procede a elevar el expediente al Ministerio de Economía a los efectos de que se proceda a culminar el mismo. Así, la Secretaría de Hacienda determinará si posee los fondos reales para pagar. Contando con estos, ordenará que se proceda a llevar a Contaduría General a los efectos de que corrobore los elementos que funden la contratación, elementos formales y materiales. Aprobado este trámite, se gira el expediente a la Tesorería General de la provincia, donde genera un documento, entre paréntesis, no formal desde el punto de vista académico o técnico, ya que no posee una definición técnica específica. La más parecida podría ser libramiento de pago u orden de pago, para que entendamos. Denominado en la parte administrativa como cargo. Este documento es entregado a los efectos de que éste indica que ese cheque o transferencia es para exclusivamente lo que ese cargo indica, que se logra que da certeza de monto, concepto a pagar y es numerado a los efectos de su fácil rendición ante los organismos de Contralor. Ese expediente luego vuelve, en este caso a Vialidad Provincial, con recibo y remito a los efectos de que se materialice el pago, entre comillas, a través de sus áreas pertinentes. Digo esto entre comillas porque materializar el pago es cerrar con el recibo más la factura el trámite administrativo. Para nosotros eso es materializar el pago en términos administrativos. Una vez culminado, el órgano de control externo en esta provincia, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia, a través de sus auditorías jurisdiccionales, controlará la legalidad de esos cargos. Otro
punto al cual me voy a referir tiene que ver con lo que establecen los pliegos de licitación en la figura del representante técnico de la contratista, que también observado y cuestionado en los requerimientos de la actuación de los fiscales en la instrucción de elevación a juicio. El representante técnico que se designa en las ofertas tiene como primera función suscribir la documentación que así exigen los pliegos. Es práctica general de la inmensa mayoría de las empresas que el representante técnico funja como gerente de las obras bajo su control, especialmente en la organización global de las obras y el seguimiento de la certificación. Y en todos los casos de las obras de la provincia de Santa Cruz, incluidas la de Austral y Can y Costilla, que son las obras que estamos tocando hoy, inmediatamente al inicio de las obras se presentaba un profesional jefe de obra que reunía todos los requisitos exigidos para el representante técnico y cumplía con ser residente permanente en la obra. Sin embargo, el representante técnico sí tiene la responsabilidad técnica y civil por las obras que se ejecutan. Esta práctica era común con las otras contratistas, por lo que mal puede interpretarse como orientada a beneficiar a las empresas antes mencionadas. Que esto es común y que ha sido introducido expresamente en la normativa más moderna para adecuarse a la realidad, puede constatarse, a modo de ejemplo, en el pliego de condiciones generales para la licitación y contratación de obras públicas del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que en su artículo 2, glosario, define. Hace referencia a una información que se encuentra en Internet. Como va a quedar en constancia, no me voy a referir a esa información, ya que es de acceso público y sería sobreabundante. El representante técnico contaba, de acuerdo a los pliegos y condiciones, con un jefe de obra. Es el técnico o profesional con incumbencia suficiente que coopera con el representante técnico en la ejecución de la obra y su gestión técnica y económica, todo de conformidad con lo previsto en la documentación licitatoria. Esto quiere decir que en nuestros pliegos, además de exigir el representante técnico, cada obra en la provincia de Santa Cruz, entre los colaboradores directos, tanto con los inspectores de la AGBP, que eran profesionales de planta, ingenieros, algunos con formación exclusiva vial, técnicos, siempre hubo, por norma establecida en los pliegos, que esa figura y esos profesionales estaban permanentemente interactuando con el representante técnico, representando a la contratista, interactuando con nuestros inspectores y en equipo.
Si tenemos que trazar una comparación, sería como al principio cuando hicimos referencia a que en las pericias los peritos se reúnen y en el transcurso de semana desarrollan su trabajo planificado durante la semana, que es el que acuerdan y establecen formalmente mediante un acta. Sería casi parecido a ese funcionamiento, para que se comprenda. También quiero referirme a las planillas que están en las licitaciones que hace referencia al equipamiento. Las planillas de maquinarias se pueden ver en las ofertas tal como se solicita en los pliegos. La presentación de las mismas planillas de equipos a incorporar a obra no tienen un gran secreto. Se tratan de planillas iniciales, indicaba la obra, las empresas iban incorporando esas maquinarias, desafectando otras, en algunos casos, y la Fiscalía habla de que sería una contradicción con lo que voy a decir, porque la Fiscalía observaba esto y resulta que la misma Fiscalía establece el notable incremento patrimonial de las empresas Austral Construcciones Sociedad Anónima y Cani Costilla en cuanto a equipos. Pareciera una contradicción. Porque por un lado se observa que resultaría insuficiente y por otro lado se afirma del incremento de estas dos empresas en su parque automotor y de equipos y de máquinas pesadas para las obras. Diría yo que equipo sobraba. Más allá del simple listado presentado en los pliegos, existe otra razón para este proceder. Digo este proceder porque también en esto se ponía como argumento la demora que se visualizaba en la ejecución de las obras por falta de equipo, para ponerlo en contexto, y se observaba que las planillas se repetían y eso, una obra tiene vida, se mueve, los equipos van y vienen, se afectan, se desafectan, se trasladan, y más allá de las distancias que en nuestras provincias son largas, nosotros desde la propia GBP tenemos que hacer el mismo ejercicio para brindar el mismo servicio que brinda la empresa privada cuando firma un contrato. Nada más que nosotros firmamos contrato con la Sociedad de Santa Cruz en cada una de las localidades, haciendo llegar el servicio que brinda la GBP para garantizar la transitabilidad permanente en nuestras rutas. Por eso quiero hacer mención también que no era por falta de equipos la demora, tenían que ver otras circunstancias, por ejemplo el factor climático. En la provincia de Santa Cruz, el extremo sur dista más de 800 kilómetros de la zona norte, por lo que invierno llegaba primero a la zona sur con una anticipación de varias semanas. Eso hacía que el equipo que no debía permanecer en obra para cumplir con la exigencia del plan invernal se trasladaba para ser aprovechado en las obras del norte. Además, la incorporación de maquinaria suele ser en función del avance de las obras. Nadie en su sano juicio mantiene un capital inmovilizado por meses a la espera de su uso exclusivo, sino que organiza la disponibilidad en función de la organización de los trabajos que tiene una empresa. Nosotros hacemos lo mismo en la GDP, por eso hacía la comparación.
una aplicación inflexible del equipo a afectar a la obra hubiera impedido cosas como estas. Es de norma en el ámbito de las licitaciones de obras viales presentar una planilla de equipos en disponibilidad en vez de afectar a las obras. Además de por lo ya mencionado, porque al ofertar no se sabe exactamente cuándo inicia la obra y no se pueden dejar equipos congelados hasta que la obra salga. Además, una de las columnas de la planilla indica el lugar donde se encuentran dichas máquinas, por ejemplo, Obrador, que se encontraba en la provincia de Santa Cruz. No eran máquinas que estaban en Buenos Aires para ser llevadas a Santa Cruz. Y aunque Santa Cruz es inmensa, que era lo que decía hace un momento, la movilidad de equipos y personas en plazos muy breves de un extremo a otro de la provincia es habitual. No solamente para la de los contratistas, sino también para nosotros. Cuando se determina la fecha de inicio de las obras, el organismo pide y toma vista de los equipos viales, incluido su estado, aunque la comisión evaluadora ya lo conocía, justamente por la reiteración de las planillas. Además, la inspección llevaba el registro y control de equipos en obra, incluidos en todos los certificados, lo cual es muy fácil de constatar. O sea que si en una planilla yo ponía en el pliego la exigencia de una topadora con ciertas características y resulta que esa obra se iniciaba en su inicio, pero estaba dentro de la planilla de equipo, a veces se iniciaba con esa misma máquina en otro lado, pero siempre uno sabía dónde estaba porque el inspector hacía el seguimiento junto con cada uno de los ingenieros que estaban al frente de cada obra y además quedaba acreditado ese lugar donde estaba trabajando la máquina en cada uno de los certificados. O sea que era imposible esconder una máquina o que quede bajo sospecha si estaba o no estaba. El certificado acreditaba en qué hora trabajaba, qué día, cuándo y bajo las órdenes de quién. Las modificaciones de obra, que es otra de las cosas a las cuales me quiero referir, obedecieron siempre a cuestiones estrictamente técnicas, debida y largamente justificadas en cada caso. No eran tampoco una cuestión exclusiva para Austral Construcciones o para Cani Costilla, sino que se hacían también para otras empresas. Las modificaciones no siempre fueron para aumento. Además, debe tenerse en cuenta que la provincia de Santa Cruz estuvo abandonada en lo que hace al mantenimiento de rutas nacionales durante más de una década. A ello debe sumarse un hecho irrebatible. Santa Cruz, con 243.943 kilómetros cuadrados, es la segunda provincia en extensión del país, superada solo por la provincia de Buenos Aires, con 307.571 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la conectividad vial de la primera, de Santa Cruz, medida en kilómetros de ruta por kilómetro cuadrado, es infinitamente menor que la de la segunda, pese a la inmensidad de riquezas naturales inexplotadas. Con esto en vista, se decidió aprovechar al máximo el programa vial que Nación instrumentó para la provincia, tratando que, dentro de los límites legales, las obras productos del mismo tuvieran la máxima calidad, excelencia, durabilidad
y adaptación de crecimiento futuros. En la suposición de que difícilmente volvieran a darse las mismas condiciones, algo que efectivamente sucedió, dado que todas las obras fueron rescindidas en 2016. Es una cuestión no judiciable, dado que se trató de una decisión política, siempre en el marco de la ley, de mérito, oportunidad y conveniencia que se aplicó a la totalidad de las obras en la provincia. También me voy a referir a las observaciones que se hacen como irregularidades a la extensión de plazos. Ya hemos explicado en otros lugares que la principal razón para la extensión de los plazos de obra fue la falta de disponibilidad presupuestaria. Ello no quita que los motivos esgrimidos en cada ampliación de plazo hayan sido perfectamente razonables y verídicos. Y en su inmensa mayoría se debieron a otras razones concurrentes, no a las condiciones climáticas únicamente, como quiere hacer creer la Fiscalía. Las ampliaciones de plazos se debieron también, además de las carencias presupuestarias, a esos motivos alegados o, en su caso, cuando una modificación de obra resultaba en el aumento del volumen de los trabajos. Por otra parte, es importante aclarar que hubo numerosas modificaciones de los planes de trabajo. La modificación del plan de trabajo por sí no amplía los plazos, sino que tiene como objeto reacomodar tareas que fueron programadas para una continuidad técnica y que por motivos que surgen al momento de la ejecución de las obras no pueden ejecutarse de la manera programada, por ejemplo, las interferencias, el hallazgo de mallines, vega, manantiales, sector con mucha humedad. En ese caso no se paraliza la obra, se realizan otras tareas que se pueden ejecutar y o se trabaja sobre otros tramos de obra. La inmovilización de personal y maquinaria no beneficia nunca a una empresa, todo lo contrario, ya que los gastos fijos que tiene una maquinaria, así como los salarios del personal, deben ser absorbidos por la empresa sin producir y por lo tanto sin cobrar. Régimen de redeterminación. Tal cual lo establece la Ley de Obras Públicas para las redeterminaciones de precio, hay que considerar que como causa de su ampliación, la misma solo se actualiza por inflación al 90% del monto de la obra. Ya es una pérdida grande para la empresa que le congelen el 10% a valores históricos. En el año 2016, mediante decreto 691 del 16, se modificó ese porcentaje del 90 al 95% para que tuviese un impacto menor en la pérdida que le ocasionaba a las empresas contratistas. Los índices del INDEX para calcular la variación de referencia tardaban como mínimo más de un mes en publicarse. Conocido si correspondía a la redeterminación de precios, el cálculo y la aprobación de la misma llevaba como mínimo otros 3 meses. Recién en ese momento se actualizaban los precios de los certificados ya emitidos durante como mínimo esos 4 meses y se emitían certificados bis, tris, cuatris, etcétera, etcétera. O sea que hasta el momento de cobrar la diferencia que le correspondía, las contratistas debían absorber la financiación por el desfasaje de los precios durante 4 o 5 meses
como mínimo. Contrariamente a la tesis de la Fiscalía, la redeterminación de precios conducía a una licuación de los precios de las obras a favor del Estado y en perjuicio de las contratistas cuanto más tiempo transcurría. Y la confirmación es el último decreto que eleva ese porcentaje, por comprenderlo, y en parte de los considerandos así lo manifiesta. En mi periodo nosotros tuvimos, decía, 3 obras que se licitaron como licitación pública número 2706, que es la de circunvalación de Caleta Olivia. La fecha de apertura de esa obra fue el 4/9/2006. La preadjudicación fue el 24/9/2006 y la fecha de adjudicación fue el 27/9/2006 y la fecha de replanteo el 28/9/2006. Para la licitación pública 2507, que es la ruta nacional número 3, tramo Radatili 1867, la fecha de apertura fue el 3/8/2007. La fecha que se expide la comisión evaluadora es el 4/10/2007. Y la fecha de preadjudicación es el 14/7/2008. La última, la licitación pública número 26 del 07, que se trata de la ruta nacional número 3, kilómetro 1867-1908,6, al igual que la de Radatili, corresponden a los 2 tramos de autovía. La fecha de apertura de esta fue el 3/9/2007. La fecha que se expide la comisión evaluadora es el día 6/11/2007. Y la fecha de preadjudicación es del 24/6/2007. Nótese que en todos los casos la fecha de apertura se produce en el segundo semestre. Por lo tanto, las sospechas contradictorias que tiene la Fiscalía sobre las diferencias en los plazos transcurridos entre la licitación de una obra y su adjudicación, contratación, relacionándolas y comparándolas entre sí, carece de fundamento y, sobre todo, no tenían nada de ilegal, pues cumplían toda la legislación vigente. De hecho, la Fiscalía en algunos casos se queja de que los tiempos fueron escasos y en otros exagerados, dando la impresión de que se hubiera hecho lo que se hubiera hecho, finalmente siempre lo prejuzgarían sospechoso. Para comprender la necesidad y la importancia de inversión para la realización de estas 3 obras de infraestructura vial urbana a desarrollarse entre las localidades de Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, y Caleta Olivia, norte de Santa Cruz, ambos emplazados, como dije hace un momento, geográficamente en la cuenca del Golfo San Jorge, hay que aclarar que el corredor vial antes nombrado es altamente transitable y utilizado por distintos rubros o actividades. Entre algunas de ellas, hablábamos de los yacimientos que están focalizados en esta franja norte de la provincia de Santa Cruz, límite con Chubut. Hidrocarburíferos. Dadas las cercanías con los yacimientos de gas y petróleo, podemos nombrar algunos de ellos: Los Perales, Las Heras, Huemul, Pico Truncado, etc.
teniendo en cuenta también que en ambas localidades se encuentran playones de tanques de almacenamiento, donde albergan el petróleo crudo para luego trasladar a su posterior refinado en distintos puntos del país, y combustibles para proveer a las distintas localidades de las provincias. A esto le debemos agregar el recurso de la pesca y el rol que juega la circunvalación y la autovía, por su cercanía con el puerto pesquero y sus plantas de procesamiento y elaboración de la localidad de Puerto Deseado y Caleta Paula, en la localidad de Caleta Olivia, ambos utilizados en las épocas de zafra, de langostino, merluza, calamar, todas especies obtenidas en aguas del Golfo antes nombrado. No es menos decir que estas localidades son la puerta de ingreso y salida para los habitantes de las provincias y para el flujo turístico que se desarrolla vía terrestre en forma constante. Todo lo nombrado anteriormente deja reflejado el constante movimiento vehicular de pequeño, mediano y gran tamaño que tienen estas rutas, trasladando las distintas producciones, insumos, mercaderías, para el consumo interno y exportación al mundo. También el personal que se desempeña en los distintos puestos de trabajo. Esto lo menciono porque la incidencia que tiene el flanco norte en los índices de desocupación en el sur de Chubut y en el norte de nuestra provincia, de acuerdo a nuestras mediciones, estas actividades cumplen un rol muy importante para que esos índices estén por debajo de la media en los mejores tiempos de las medidas o los índices o indicadores de desempleo del orden nacional. Por último, cabe señalar que no debe escapar al análisis que realizaremos en cuanto a la actividad antes nombrada, que actúa como disparador económico, diferenciándose no solamente de las demás localidades que componen la provincia de Santa Cruz y Chubut, sino también de la Patagonia toda, ubicándolas en una situación socioeconómica y estándar de vida por encima de las demás. Lo que significa, por ejemplo, que los alquileres, alimentos, insumos para las distintas actividades, los materiales de construcción, etcétera, sea su costo más elevado comparado con otras localidades cuya matriz de producción y desarrollo son distintas. En este contexto es necesario analizar las obras observadas y sus supuestos sobreprecios. Debemos poner de manifiesto que no hemos podido reproducir los abultados porcentajes de diferencia que arroja la Fiscalía. Manifiestan ellos que calculados los saldos de obras sobre la Ruta Nacional número 3 y actualizados al mes de abril de 2016, la DNB obtuvo los nuevos precios oficiales que transcriben. También citan las ofertas de algunas empresas cuyos montos también transcriben. Sostienen que comparados con montos correspondientes a los saldos de obra de las empresas Austral y Cani Costilla, se verificaría la existencia de abultados sobreprecios. Como el detalle de estos cálculos no aparece en la presentación de la Fiscalía, lo hemos hecho nosotros basados en los datos oficiales de la DNB y los sobrantes en los presentes actuados. Analizada la documental obrante en el expediente, que volcamos al pie de la letra en la planilla siguiente,
se comprueba que las cuentas no coinciden con los resultados de la Fiscalía y que tal sobreprecio no existió, tomando como referencia los presupuestos oficiales de la nueva relicitación que se hizo. Tenemos el cuadro 1 de la hoja 10, perdón, me dijeron que diga la hoja, donde ustedes tienen autovía Radatili, kilómetro 1867, Cani Costilla es la empresa contratista. El monto del contrato al 31 del 1 del 2016 es de 872.811.788 pesos con 10 centavos. El certificado de obra al 31 del 1 del 2016 es de 236.101.086 pesos con 64 centavos. El saldo de obra al 31 del 1 del 2016 es de 636.710.701 con 46 centavos. El nuevo presupuesto oficial de NB es de 555.030.090 pesos. Decía Radatili, kilómetro 1867. Tiene el otro tramo de la autovía, kilómetro 1867, kilómetro 1908. La contratista es Austral Construcciones. El monto del contrato al 31 del 1 del 2016 era de $1.309.431.450 pesos con 58 centavos. El certificado de obra al 31 del 1 del 2016 es de 308.191.018 pesos con 71 centavos. Es decir, que el saldo de obra al 31 del 1 del 2016 es de $1.240.431,87. El nuevo presupuesto oficial es de $1.117.613.060 pesos. Y Circunvalación de Caleta Olivia, Austral Construcciones, el monto de contrato al 31 del 1 del 2016 es de 711.071.918 pesos. El certificado de obra al 31 del 1 del 2016 es de 307.720.902,33 centavos. El saldo de obra al 31 del 1 del 2016 es de 2.041.302.149 pesos. Y el nuevo presupuesto es de 1.964.110.170 pesos. Es decir, que nos da una diferencia en más del 3,93%.
Como observarán, en el margen inferior izquierdo está la fuente de la cual se toma toda la documental y los valores a los que acabamos de leer. Y si tengamos presente la diferencia en más de 3,93%. Si se hace un promedio de las diferencias porcentuales de obra, este apenas supera el 14%, muy lejano al 64,72% que manifiesta la Fiscalía. Y vamos a ir al cuadro número 2. Para demostrar cómo llegamos a ese 14. Radatili 1867, en porcentuales tiene más 15%, es decir, superior a lo relicitado. La autovía 1867-1908 de Austral Construcciones tiene un 10% menos, por debajo del valor relicitado. Y circunvalación de Caleta Olivia, Austral Construcciones, tiene más 38%, superior a lo relicitado. El promedio es 14,23% superior a lo relicitado. En estos valores no se tuvo en cuenta, por ejemplo, el saldo de anticipo financiero pendiente de reintegro, que disminuiría aún más el saldo por ejecutar. Vamos a pasar ahora a la circunvalación de Caleta Olivia, hoja 12. Observarán, sus señorías, que considerada de manera aislada la obra circunvalación de Caleta Olivia, la diferencia en porcentaje entre el saldo de obra a ejecutar, el saldo de obra a ejecutar al 31/1/2016 de la obra original calculada respecto al presupuesto oficial de la obra relicitada en 2016, arroja un valor de más 38%, que es el cuadro anterior que nos daba en esa obra en particular. Esto realmente nos llamó la atención. Hemos recurrido entonces a analizar la documentación de las dos obras, la de la licitación original y la de la nueva, la de la relicitación en el 2016. La primera conclusión que podemos arribar es que estas obras entre ellas no son para nada comparables. Hemos encontrado que ambas difieren sustancialmente. Y voy a tratar de explicar en qué difieren. Voy a necesitar, no sé si está puesto el cuadro, sí. En cantidad de ejecutar, el saldo remanente de un ítem en la licitación original no coincidía con el de la nueva licitación. En algunos casos por exceso y en otros por defecto, sin que se aprecie un patrón.
A modo de ejemplo, volcamos 3 ítems, de entre algunos de los que mayor incidencia tienen en una obra vial, que son los que están colocados ahí en el cuadro. Y las cantidades a ejecutar están en el terraplén de compactación con compactación especial. Esto se mide en metros cúbicos y el saldo por ejecutar de la obra en juicio es de 57.524,38 metros cúbicos. En la nueva licitación del 2016, en metros cúbicos tienen 98.294,35 metros cúbicos. Una diferencia en más interesante. En base granular, a nosotros no nos quedaba saldo a ejecutar, se había ejecutado. Sin embargo, en la relicitada en el 2016 aparecen 13.852,37 metros cúbicos, base granular. Y en la tercera, efectivamente, sí, riego de imprimación en la relicitación les da menor a lo que nosotros teníamos en el saldo a ejecutar. Como se ve, la obra licitada en 2016 requiere de mayor cantidad de terraplén y base granular, pero menos de riego de imprimación, sin encontrar sustento o argumentación alguna que lo justifique, reservándome para una posterior exposición el impacto económico que podría surgir con estas alteraciones de las cantidades enunciadas. Después vamos a materiales a utilizar, que es otro de los ítems componentes de la circunvalación. El más importante es el cambio de material de la base negra y la carpeta de concreto asfáltico. La obra original había reemplazado el asfalto común previsto inicialmente por asfalto modificado, mientras que la nueva lo establece directamente en asfalto común. El precio del asfalto modificado es sustancialmente mayor que el del asfalto común. No es un capricho o un antojo intentar obtener una ruta con todo el contexto que les nombré hace un momento, de un tránsito intenso, que tenga un asfalto mejorado, que le permita brindar, entre otras cosas, por ejemplo, mayor seguridad en la transitabilidad permanente de transporte de pasajeros, de empresas privadas que tienen sus operarios en los distintos yacimientos y deben pasar en diferentes turnos, y por supuesto todo lo otro que hacía referencia con relación a las actividades que entran y salen por este lugar. No era un sueño, era una necesidad. Los asfaltos convencionales tienen limitaciones en sus propiedades. Se ablandan con el calor y se rigidizan con el frío. Se buscó mejorar esta situación modificando las propiedades al asfalto. Para ello,
se lo somete a un nuevo proceso mediante el cual se le agregan materiales al asfalto mismo, no a la mezcla asfáltica, sino a la materia prima, asfalto, que son mezclados con alto uso de energía. Estos materiales agregados interactúan molecularmente con el mismo, mejorándolo sensiblemente en sus propiedades. Se ha logrado que sean mucho más elásticos, resistiendo mucho más las temperaturas extremas, disminuyendo su ablandamiento en verano y manteniéndose flexible a un rango de temperatura bajo cero más extremas. Este incremento en el contenido de asfalto es del orden del 18%. La mezcla asfáltica, piedra, arena, asfalto, preparadas con este nuevo producto tienen mayor vida útil. Una de las situaciones más comunes que se da en el sur en cuanto al deterioro de las obras construidas con asfalto convencional, en su gran mayoría, es el grado de deterioro que tienen al ser sometidas a inclemencias como los inviernos nuestros, que son duros, con temperaturas muy bajas, pero también con nevadas muy fuertes y previo a la entrada del invierno con lluvias que ya hace más de 10 o 12 años que cambió su régimen de precipitaciones en la Patagonia. Hago esta aclaración porque esta mezcla asfáltica, este asfalto mejorado o modificado, que además hacía referencia a la mayor seguridad en el tránsito, tiene una mayor vida útil, evitando la fisuración temprana, el ingreso de agua, la formación de baches y el ahuellamiento tan peligroso a la circulación. Esto se traduce en un ahorro de esfuerzo y dinero dedicado a la conservación temprana de las carpetas. Para ser un poco más gráfico, en el deterioro hoy, en las rutas de nuestra provincia, que han sido construidas con asfalto convencional, en la jerga vial de aquellos hombres que tienen muchos años de experiencia y de oficio, me enseñaron cómo se llama el cuarteo del asfalto que uno observa, y lo llaman el cuero de cocodrilo. Y el cuero de cocodrilo es la fisura que cuando uno lo observa tiene esos rectángulos pequeños, y en esos rectángulos pequeños, cuando queda humedad y luego viene el invierno, explota, se va deteriorando, empieza a levantarse el asfalto y termina en baches, casi les diría en algunos casos cuando los inviernos son tan crudos, en algunos baches a veces quedan encajados los autos. ¿Vieron como la inauguración para dar un ejemplo gráfico, ¿no? Como la inauguración del otro día en una obra reciente que se hizo aquí en provincia de Buenos Aires, que cayó un auto? Bueno, ese es el cuadro de situación que se da cuando se usa el asfalto convencional. Y nos lleva mucha más plata después el mantenerlo en condiciones para que no ocurran eso que consumimos hace muy pocos días por televisión.
hemos decidido calcular cuál sería el monto del saldo estimado de obra por ejecutar original si se eliminan el precio de algunos de los ítems que la obra nueva no contempla, y si se ejecutan la base negra y la carpeta con asfalto común, como preveía originalmente. Ahí voy a necesitar, señorita, si es tan amable, por favor, el cuadro número 4, perdón, de la hoja 14. Ahí van a ver un cuadro con asfalto modificado. El primer cuadro tiene dos ítems. En su margen izquierdo tiene el número de ítem de la licitación original, que es el 83, y lo sigue el 84. La denominación es base negra de concreto asfáltico con asfalto modificado. La diferencia que tenemos entre un ítem y el otro es el espesor. Uno es de 0,10 y el otro es de 0,07. Nosotros en este caso, para el número, lo tomamos todo a 0,10 para hacerlo más sencillo y no tener que hacer otro cuadro. Y eso nos va a dar a nosotros que en el ítem 83 la cantidad faltante, la tienen ahí, es importante, y esa cantidad faltante nos representa 61.394.783,68 centavos, como está ahí en el cuadro. Pero lo interesante del cuadro, para no repetir nuevamente en el ítem 84, es la sumatoria de estos dos ítems, y son 124.922.650,09. Si hacemos la comparación rápida del asfalto común, verán que el asfalto común en los dos ítems nos cuesta 61.602.241,95. Ahora, creo que vale la aclaración que hice, porque evidentemente el asfalto modificado cuesta mucho más, pero brinda otros beneficios. En la comparación que estamos haciendo, entonces nosotros tenemos el ejercicio, decimos, de 124 a 61, le restamos, y eso nos da 63.320.408,15. El primer cuadro es el reflejo exacto de los saldos de obra a ejecutar con precio actualizado al 31/1/16, el superior. El segundo cuadro es una simulación con valor actualizado al 31/1/16, si es que la obra hubiera continuado igual a cuando se licitó en el 2006, es decir, sin la modificación del compuesto asfáltico. Tenemos estos dos resultados. Como dije, si resta el cuadro 1 con el 2 y da la diferencia de costo que hay entre uno y otro.
ese costo debería haber sido restado al saldo original, considerando que en la relicitación no se contempló el mismo compuesto que se venía ejecutando y estaba vigente en ese momento. Esto cambia sustancialmente el valor en pesos del saldo de obra, dando así que lo realizado por la Fiscalía es prácticamente imposible de comparar, dado que se cotizaron cosas distintas. Vamos a los ítems. Voy a necesitar, señorita, si es tan amable, el cuadro de Fojas 15. En este cuadro van a aparecer ítems cuya ejecución estaba prevista en la obra original, que han sido totalmente borrados, eliminados de la obra 2016. Calculamos también el monto en el que se reducía el saldo de obra de la licitación original, si considerábamos los ítems ejecutados parcialmente en esta que no se completan en la obra de relicitada en el 2016. Llama la atención no se haya previsto terminar con estos trabajos, que habían sido parcialmente ejecutados y que eran inevitables para salvar la interferencia de lo que dije al principio, el oleoducto que apareció en la traza. En este cuadro, estos ítems que se ejecutaron parcialmente arroja 5.176.018,85 ¿qué es lo que falta ejecutar? Pero que no se puso, porque no se continuó. Y por último tenemos un ítem que se eliminó completamente. La denominación de ese ítem era paseo temático, Humedal Caleta Olivia. Es un área protegida dentro de la ciudad, porque es una reserva con protección ambiental, tiene una puesta en valor por parte de la municipalidad, y eso nos llevaba a nosotros a que lo consideráramos dentro de la obra. Así lo había solicitado en su momento el intendente de aquel entonces de Caleta Olivia, y así se había receptado y se volcó después en la licitación de acuerdo a lo que surgía como una demanda que nos pedían que consideráramos los vecinos que viven en la localidad de Caleta Olivia. Ese ítem que se eliminó directamente representaba en el cuadro 5.472.640 pesos con 5 centavos. O sea, que ahí ya se empieza a modificar, o por lo menos se empieza a dilucidar que ese 38 no es tan 38. Cuando uno toma los 63 millones de saldo de obra, que era por lo que la base con la que se tenía que relicitar,
se le agrega los dos ítems, uno que estaba ejecutado parcialmente y nada menos que era sortear un oleoducto, no es una cosa menor, y que además tiene un impacto directo en cómo no solamente extraemos desde el suelo, sino cómo lo trasladamos, por ejemplo, a las petroquímicas, a las refinerías, y cómo lo sacamos por el puerto. Había que construirlo. Ese era 5.170.018,85, y el humedal que hacía referencia a nosotros nos da una diferencia total por obra no ejecutadas o cambiadas a un material más económico en la relicitación del 2016 de 73.969.067,05. Tenemos entonces que el saldo de obra a ejecutar de la obra objeto del presente juicio se reduce así: 403.351.015 pesos con 67 centavos era el total original de la licitación original. 73.969.067 de 0,5, que era la diferencia total por obras no ejecutadas que acabo de expresar. Entonces, si restamos, como hicimos en la circunvalación hace un rato, nos vamos a encontrar que el total de saldo de obra que deberían haber considerado en ese número por parte de los fiscales actuantes en la instrucción sumaria para elevación a juicio es de 329.381.948 pesos con 62 centavos. Cuando la voy a molestar, señorita, discúlpeme, le voy a pedir que ponga el cuadro de la hoja 17. Entonces, si volvemos a nuestra tabla inicial para calcular el porcentaje de diferencia entre el monto de saldo de obra de la licitación original y la de 2016, correspondiente a la licitación de la circunvalación de Caleta Olivia, tenemos que del monto de contrato original, del saldo de obra, más el nuevo presupuesto, ese 38 desaparece. Nos da 13,01 con el ejercicio que hicimos juntos con los cuadros. O sea que ni siquiera, creo yo, miraron los pliegos, qué eran lo que estaban comparando, qué era lo que se había ejecutado a medias y qué era lo que se había borrado. Lo tuvimos que hacer nosotros. Pues nos llamaba la atención. 13,01. Pasándolo en limpio, se observa que el saldo de obra a ejecutar por la contratista Austral Construcciones al 31 del 1 del 16 tenía una diferencia de más 38. En comparación con el precio de la obra relicitada en el 2016, del análisis realizado en las cantidades a ejecutar, que fueron los cuadros anteriores, cambios de materiales a utilizar
y eliminación de ítems, que eran lo que estábamos viendo, surge que la diferencia real que se debió tener en cuenta luego de adaptar los ítems a como fueran relicitados en 2016 es de solamente más 13%. Si aplicamos el artículo, si no me equivoco, 42, creo que es, de la Ley de Obras Públicas, discúlpenme si me equivoco, pero es 42 o 32, no la traje, sino la revisaba. Pero es la que establece el rango que puede existir en las licitaciones cuando dice que lo ofertado puede estar en el rango de menos más 20. Nosotros estábamos en un rango de más 30. Y quedamos con esta demostración en un rango de más 13. O sea que estamos dentro de la legalidad que establece la Ley de Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz. Y concurrentemente con la Ley de Obras Públicas Nacional. Esto se debe a que hemos hecho que ambas obras sean comparables, principalmente descontando el costo que hubiera representado hacer la carpeta asfáltica y la base negra en asfalto modificado, como se preveía en la obra original rescindida, y asumiendo que el mismo saldo en metros cuadrados de carpeta asfáltica y base negra se realizara en asfalto común, mucho más barato. Previsto en la relicitación, según los costos también cotizados en la oferta original de la obra rescindida. Caímos entonces en la cuenta de que la comparación hecha por la Fiscalía y los técnicos que la asesoraron era superficial. Se limitaron a comparar los montos de los saldos de contrato de las obras originales rescindidas con el nuevo presupuesto oficial de las obras relicitadas en 2016. Nunca analizaron si lo que se preveía ejecutar en uno y otro caso era equivalente. Para finalizar mi exposición sobre esta obra en cuestión, quiero dejar en claro que la misma se licitó el 4 del 9 del 2006, que inició el día 28 del 9 del 2006, que en mi periodo comprendido entre el 17 del 3 del 2006 y el 10 del 12 del 2007 como presidente de la GBP, se emitieron 15 certificados de esta obra y al retirarme se encontraba con un avance total de obra correspondiente al 20,65%, totalmente concordante con el plan de trabajo en ejecución aprobado oportunamente. Este 20,65, señores integrantes de este tribunal, surge de la simple lectura y seguimiento de los 15 certificados de obras que se emitieron en mi periodo. A continuación, por proyección, voy a trasladar el mismo, hoja 19, señorita, el mismo ejercicio, para que veamos qué sucedió ahí también, en los tramos de autovías. Ingresando en el desarrollo de las licitaciones públicas número 2507, construcción de obras básicas y pavimento en Ruta Nacional número 3, tramo Radatili 1867, y licitación pública número 2607, estudio, proyecto y construcción de obras básicas y pavimentos, Ruta Nacional número 3, kilómetros 1867, 1908,6, debemos aclarar lo siguiente.
Durante mi gestión, lo único que se hizo con estas es el llamado a licitación, apertura de sobres, la revisión y expedición de las comisiones de estudios y preadjudicación, las cuales surgieron estudio de las ofertas. La preadjudicación, esto último, no sucedió en mi gestión, sino posteriormente. Repito, la preadjudicación, esto último, no sucedió en mi gestión, sino posteriormente, hacia mediados del año 2008, cuando ya no me desempeñaba en el cargo. Luego de arribar a la conclusión presentada anteriormente sobre Avenida Circunvalación, se hizo evidente que era extensible a las dos autovías sobre la Ruta Nacional número 3. Si bien yo no estuve presente en el desarrollo de ellas, se observó que se daba la misma situación del análisis que hicimos con la circunvalación. Las obras originales rescindidas preveían la ejecución del saldo de carpeta y base negra en asfalto modificado, mientras que las obras relicitadas lo hacían en asfalto común. En los siguientes cuadros, se adaptarán los materiales y precios y así se llega al valor real del saldo de obra como lo relicitó Vialidad Nacional. Señor presidente, ¿le puedo pedir por favor un minuto, así puedo ir al baño? Disponemos un corte intermedio de 10 minutos. Gracias.